cuando me dijo eso, yo me recordé esa promesa que dice el Señor. Las formas, las señales. Entonces le dije, Señor, necesito una señal. Necesito una señal. Sean todos bienvenidos a este podcast. Estoy muy contento y sobre todo muy agradecido con Dios de tener a un siervo de Dios, a un amigo y a una persona muy especial para el reino, para mi vida, mi familia, y que hace poco tuve el honor de poder compartir y de conocerlo ya personalmente. Así que hoy tenemos al pastor Israel Chaparro. Bienvenido. Qué alegría tenerte acá. Muy contento de poder estar acá en tu casa y tener esta oportunidad de conversar en esta hermosa Guatemala. Más que bienvenido. Igual Chile, extraordinario. Cuando hemos tenido la oportunidad de estar por allá, de verdad es toda una experiencia estar en Chile. Qué alegría tenerte acá. No, feliz de poder estar. Ya he estado viendo estos podcasts y un honor poder estar hoy día aquí contigo. Más que bienvenido. Así que prepárense para el tema de hoy. Sabes, orando estaba con este tema de atrevidos. He estado meditando y pensando que los cristianos necesitamos ser más atrevidos. A veces somos atrevidos para lo que no deberíamos ser atrevidos. No sé a cuánto les ha pasado y uno medita bien atrevidos para dudar, para estancarnos, para decisiones que a veces no debemos de tomar. Y si tomamos y las que sí deberíamos de tomar, no las tomamos. Y me ponía a meditar en esto. Si fuéramos atrevidos para pensar diferente. Y leí acá en Salmo 139, 17 lo que dice. Mira lo que dice David. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Entonces dice, para mí son preciosos los pensamientos de Dios. ¿Cómo David se atrevía a pensar diferente? Y valoraba los pensamientos de Dios. Y estaba meditando que a veces nosotros valoramos más las cosas que los pensamientos de Dios. Valoramos tantas cosas y no le damos valor a los pensamientos de Dios. Entonces dice, tus pensamientos son preciosos para mí. Si nos atreviéramos a pensar diferente, a valorar lo que Dios piensa, lo que Dios piensa de mí, lo que Dios piensa de ti, lo que Dios piensa de todos los que están en esta sala, de los que nos están viendo, ¿te has puesto a pensar si valoras lo que Dios piensa de ti? A veces es más importante lo que los demás piensan, claro, que lo que nosotros pensamos, pero sobre todo lo que Dios piensa de nosotros. Y a veces hasta permitimos que sea formada una identidad en nosotros de los pensamientos de otros. Sí. Y yo creo que David marcaba una diferencia porque se atrevía a pensar diferente. Y pensar diferente es pensar como Dios piensa. Sí. Pues la marca de David es que pensaba como Dios pensaba, ¿no? O sea, fue el único hombre en la Biblia que dijo, este es un hombre conforme a mi propio corazón. O sea, a pesar de todos los problemas que tuvo, las crisis que tuvo, los fracasos que tuvo, los pecados que tuvo, fue el único que Dios dijo, este es un hombre conforme a mi corazón. O sea, él se atrevía a pensar como yo, se atrevía a amar lo que yo amaba. Y si lo hacemos el paralelo con David y Saúl, Saúl termina sus días pensando en lo que la gente pensaba de él. Cuando lo confronta Samuel, le dice, bueno, yo pequé, pero acompáñame y hónrame frente a los ancianos de Israel. Sí. Entonces, él termina sus días preocupándose más porque lo que la gente pensaba, pero David comienza su reinado pensando en lo que Dios pensaba. Cuando Mical le dice, ¿qué va a pensar la gente del rey viéndolo bailar así? Dijo, mira, no me interesa lo que la gente piense, me haré más vil a los ojos de la gente, pero me voy a hacer honorable a los ojos de Dios. Y para mí eso es impresionante porque es el corazón correcto, ¿no? El corazón correcto de decir, yo valoro más lo que Dios piensa de mí. Hay una frase que me impacta mucho que es, la reputación es lo que la gente piensa de nosotros, pero integridad es lo que Dios piensa de nosotros. Lo que Dios piensa de nosotros es lo que realmente nos debería importar. Entonces yo concuerdo completamente. David fue un adelantado a sus tiempos. Así es. Él fue un adelantado. Era un atrevido. Era un atrevido. Ahora que decías lo de Saúl, me vino justamente cuando llega el profeta y le dice, ¿pero qué hiciste? Así es.
Es que el pueblo me estaba presionando, le importaba tanto lo que la gente pensara. Le dice, no, ¿qué has hecho? Le importaba tanto lo que la gente pensara de él. Todavía le dice, ¿sabes qué? Ya Dios no va a estar conmigo, Dios ha apartado, ya no voy a ser el rey, ¿sabes qué? Pero preséntame como que todavía soy. Cuando los pensamientos de la gente son más valiosos que lo que Dios piensa de nosotros. Para mí ahí Saúl le dice una frase que yo creo que esa frase lo terminó de desconectar de Dios, porque le dice, hónrame frente a mi pueblo y vamos a ir a adorar a tu Dios. Wow. O sea, él cambió, se olvidó que no era su pueblo, sino que era el pueblo de Dios, y él se olvidó que era su Dios también. Wow. Entonces, cuando empezamos a valorar más la opinión de las personas, nos desconectamos del corazón de Dios, nos desconectamos de lo que Él está pensando de nosotros, y es muy peligroso vivir así, ¿verdad? Porque si vivimos frente a la validación de las personas, en algún momento nos vamos a quebrar. En algún momento no vamos a cumplir la expectativa de alguien, en algún momento nos vamos a equivocar. Y te das cuenta que Saúl sí fue atrevido, porque necesitas ser atrevido para que Dios te dé una dirección y no lo hagas. Fue atrevido para agradar a la gente. Al revés. Al contrario, y a veces nos puede suceder a nosotros, ¿verdad? Que en esa impaciencia, en la presión de las personas, pero debemos de valorar más lo que Dios piensa que lo que la gente piensa, que piensa Dios de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia, que Dios piensa de las finanzas. Es tan importante lo que Dios piensa. Sí. Y creo que uno de los filtros para eso es aprender a escuchar la voz de Dios. O sea, cuando aprendo a escuchar la voz de Dios, conozco el corazón de Dios y sé qué es lo que Él piensa de eso, ¿verdad? Creo que ahí comienza todo. Mis ovejas oyen mi voz y me oyen. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, para aprender a valorar la voz de Dios, necesitamos dar espacio a la voz de Dios, porque hoy día estamos escuchando un montón de voces. Así es. Hay demasiado ruido. Hay demasiado ruido. Porque Saúl empezó bien. Saúl era un hombre apartado. Dios lo sacó detrás del bagaje. Él tenía un corazón humilde. Él dice, yo no soy digno de esto. En algún momento profetizó, era lleno del Espíritu Santo, pero en algún momento comenzó a poner más su ojo y su oído en lo que la gente pensaba, a lo que Dios pensaba. Y creo que ahí Dios lo reemplazó. Yo a veces me pongo a pensar, no es la voz que escuchamos, es la voz que obedecemos. Así es. Porque vamos a escuchar muchas voces, ¿verdad? Y esas voces van a llenar nuestros pensamientos, pero al final nosotros vamos a tomar las decisiones y no hay que decidir tan precipitadamente y ser atrevidos para ir muchas veces en contra de la mayoría de voces que se están levantando, que parecería que son más, pero la que necesitamos es una. Exacto. La de Dios. Sí, eso, o sea, obedecer la voz correcta creo que es la clave. Jonás escuchaba a Dios, pero no obedeció a Dios. O sea, no había duda que era un hombre de Dios y que escuchaba a Dios, tenía el oído abierto espiritualmente, pero él no obedeció lo que Dios le mandó. O sea, también fue atrevido y se fue para el otro lado. Claro. Se fue para el otro lado. Entonces, creo que es la obediencia lo que Dios... Y por eso, y bueno, el verso que estamos hablando ahí, Samuel le dice, ¿qué vale más? O sea, los sacrificios o la obediencia, ¿verdad? Y yo he aprendido eso, que en la valoración de Dios, cómo yo puedo amar a Dios a través de la obediencia, a través de decirle un sí a Dios. Y para eso hay que ser atrevidos. Muchas veces atreverse, creerle, muchas veces avanzar sin ver, ¿verdad? Porque no siempre es fácil. No siempre es fácil, atrevido para ser obediente. Imagínate, me pongo a meditar también en la vida de José. No fue fácil. No. Obedecer no era. Imagínate cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo, el decir no. Sí. El decir no, pues lo llevó a la prisión. O sea, no fue fácil tomar esa decisión y ser atrevido para creerle a Dios, para pararte firme, para decir no, que él sabía que el no era el sí de Dios. Ajá. Porque creo que muchas veces cuando escuchamos más la voz de lo que trae a veces una satisfacción inmediata, tenemos nuestra humanidad, pero el detenernos en ese momento y decir, bueno, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero valorar lo que tú piensas, porque lo que tú piensas es
superior, Sí. mayor a mis pensamientos, a una satisfacción inmediata de un momento, pero el resultado esperarías, bueno, le fue súper bien. No, se fue a la cárcel. Claro. Por hacer lo correcto se fue a la cárcel. Por hacer lo correcto, por obedecer la voz correcta, Sí. la voz correcta en su vida. Pero yo creo que cuando obedecemos la voz incorrecta, ya sabes cuál es el final. Así es. Destrucción para nuestras vidas. Pero cuando obedecemos la voz correcta y en el momento aparentemente no te va bien, ya sabes cuál es el final. Así es. Dios se glorificará, Sí. Dios honrará, Dios bendecirá. José vivió 13 años en proceso, pero vivió 80 años en la promesa. O sea, Ay, cuando uno empieza a meditar eso, pero imagínate 13 años en proceso. O sea, nosotros al primer mes ya hubiésemos... nos da una palabra el domingo y el miércoles ya queremos, Claro. Señor, pero escuché tu voz y estoy obedeciendo. Pero este hombre, 13 años en proceso, una tras otra, una tras otra. Hay un salmo que me gusta que dice, hasta que Dios cumplió el sueño de José, Dios trabajó en su carácter. Y creo que eso entendió en algún momento José, dijo, en algún momento esto va a ser algo bueno, en algún momento, porque él entendió, porque es muy difícil seguir caminando y permanecer cuando las cosas no te van bien, Así es, ¿no? Así es. Pero él en algún momento entendió, no, Dios está trabajando en mi carácter, Dios está trabajando en mis procesos internos para cuando llegue el momento yo me mantenga puro, me mantenga íntegro, ¿verdad? Y creo que José nos enseña a todos tanto cómo tratar a tu enemigo, a los que te traicionaron. Mantener un corazón. Cómo llegar a ese momento de ver a tus hermanos tener el sartén por el mango, decir, bueno, ahora sí. Me las van a pagar todo, vamos a pagar la cuenta, vamos a cobrar la cuenta. Y decir, no, o sea, Dios hizo esto, no fueron ustedes. Todo lo que ustedes trataron para mí mal, Dios lo transformó a mi bien para ahora ayudarlos a ustedes. Wow, o sea. Y a mí me sigue impresionando esa historia porque creo que él no solo se atrevió a hacer algo diferente, se atrevió a ser diferente. Así es. Si nos atreviéramos a ser diferente, es más, como cristianos nos llaman a novedad de vida. Yo creo que José tenía una novedad de vida. Si nos atreviéramos a ser diferente, a permitir lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿verdad? En medio de esos procesos tan incomprensibles muchas veces, pero al final glorioso. Cuando ahora hablabas del carácter de José, un ejemplo, a veces puedes perder un negocio. Por ejemplo, la quiebra de una empresa. Ok, algo temporal puede formar algo eterno en nosotros. Así es. Carácter. Lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Como a veces hay cosas temporales que nos dan la oportunidad de atrevernos y permitir que Dios haga algo diferente en nuestras vidas. Atrevernos a ser diferentes. Yo creo que no tenemos que tenerle miedo a los procesos, pero sí tenemos que tenerle miedo a no aprender de ellos. Excelente. A no aprender de ellos, o sea, porque por algo Dios te está metiendo en ese proceso. Por algo, Salmo 66 dice, porque tú nos probaste, oh Jehová, nos hiciste ensanchar como la plata, pero nos sacaste abundancia. Entonces, creo que en medio del proceso es lo que más cuesta. Saber por qué estoy pasando esto, qué puedo sacar de bueno esto. Porque Dios nos gradúa a través de los procesos. Dios nos prueba, Dios nos ensancha, Dios pure nuestro carácter, pure nuestro corazón. Me encanta el proverbio que dice que el oro y la plata se prueban en el fuego, pero el carácter del hombre se prueba con los elogios. Wow. La pureza del hombre se prueba con los elogios. Cuando yo leía ese verso, yo decía, bueno, no tenemos que tenerle miedo a la crítica, sí a los elogios. Porque es ahí cuando Dios nos prueba. Es en ese momento donde Dios nos prueba. Entonces creo que es tan importante el poder trabajar, invertir en nuestro carácter, ¿verdad? Porque al final va a ser eso lo que nos va a sostener los momentos difíciles. Y lo que decías de que a veces pueden pasar horas, días, semanas, años en pruebas, en diferentes situaciones de nuestra vida y no aprender de ellas. Yeah. Cada uno de nosotros somos responsables de aprovechar ese tiempo para poder aprender. El pueblo de Israel Ahí está. murieron. O sea, una generación murió Sí. y no estuvo dispuesta a aprender. No estuve. Dios tuvo que esperar otra generación que tuviera el corazón
para aprender, para ser formados, porque la mayor bendición, tal vez en algún momento decimos, a la tierra prometida donde fluye leche y miel, pero para Dios la mayor bendición y la mayor provisión era para tu vida, no era afuera, era adentro. Exacto. Exacto. Menospreciaron lo deseable. Muchas veces miramos y creemos que la transformación viene de afuera, de las bendiciones, y una de las mayores bendiciones no es solamente la que llega añadida a tu vida, sino la que Dios permitimos que haga en nuestra vida. Exactamente. Y el pueblo tuvo que tener esa transición de salir del desierto, entrar a la tierra prometida y dejar de recibir, porque llegó un momento que el maná cesó. Llegó un momento que la provisión o el sistema como Dios los proveía cesó. Entonces dijo, no, ya no lo van a recibir del cielo, ahora tienen que trabajar la tierra. Entonces, qué importante que ellos tuvieron que aprender esa transición y aprender a identificar que Dios siempre provee, pero siempre cambia las formas como lo hace. Siempre cambia la manera de cómo lo hace. Ese versículo en Isaías que dice, no traiga memoria las cosas pasadas, porque yo estoy haciendo algo nuevo pronto saldrá a luz. Yo podía entender que muchas veces esas cosas antiguas lo asimilamos a cosas malas. Así es. Pero hay muchas veces que lo bien que Dios nos proveyó antes, o las buenas cosas que nos dieron resultado, al traerlas a memoria, no nos dejan paso a las cosas nuevas que Dios quiere hacer para nosotros. Entonces creo que es fundamental eso, o sea, seguir aprendiendo todos los días. Creo que el que deja de aprender deja de crecer. Así es. Y yo creo, ¿no te has dado cuenta que nuestro corazón, que es engañoso, es si perdemos de vista, no recuerdo quién lo decía, no sé si es Spurgeon o que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. No recuerdo ahora quién lo dijo, pero ahora me pongo una fábrica de ídolos. Y ahora que decías de las formas, tenemos que ser atrevidos y abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer en este momento y como Él quiere hacerlo. Es algo que nos cuesta tanto porque nos casamos con las formas y queremos estructurar a Dios. Y algo que he aprendido es que Dios es predecible e impredecible. Sí. Predecible lo hará. Impredecible, ¿cómo? Ahora voy a abrir el mar. No, ahora les voy a proveer a través del maná. No, ahora, o sea, es algo. Ahora voy a poner la nube, ahora poner columna de fuego. Dios es tan maravilloso, pero siempre está cambiando las formas, porque inmediatamente hacemos un ídolo de las formas. Así es. Y debemos de ser atrevidos para creerle a Dios en la forma que ahora quiere hacerlo. Hacemos becerros de oro de la forma, de la fórmula o de la forma. Sí, lo que te funcionó, lo que te. Yo soy de los que cree que nadie toma la misma agua en un río que fluye. Nadie toma la misma agua en un río que va fluyendo. Uno puede estar en el mismo lugar. Por eso cada culto es diferente, cada reunión es diferente, cada encuentro es diferente. Porque uno viene, pero como hay un río que fluye, uno va bebiendo agua diferente todo el tiempo donde está el río de Dios, el fluir de Dios. Entonces, uno tiene que estar dispuesto a cambiar la forma. A que Dios te cambie la forma, que Dios te cambie el cómo lo hace. Yo nunca me voy a olvidar que Dios siempre me hablaba a mí con señales. Yo le pedí me acuerdo muy bien cuando yo le pedí una señal a Dios para saber cuál era mi esposa. Yo le hice una promesa a Dios y le pedí, quiero que mi papá se dé cuenta primero que yo, quién es mi esposa. A los 14 años le hice esa petición o esa promesa. Cuando voy al instituto bíblico, mi papá me van a ver y él me dice algo, me dice, esa niña me gusta para ti. Cuando me dijo eso, yo me recordé esa promesa que dice el Señor, las formas, las señales. Entonces le dije, Señor, necesito una señal. Y le pedí al Señor que mañana yo sepa si yo le gusto, no le gusto. Si... Me acuerdo que estuve todo el día con ella. Y el último día, antes de ir a dejarla, estábamos estudiando en Cristo para las Naciones, los dos en ese tiempo. Antes de ir a dejarla a donde ella está viviendo, ella me dice, no aguanto más. Me dice, yo estoy enamorada de ti. O sea, pero yo entiendo que fue por la señal que le pedí a Dios. Ese día viste la tierra prometida. Ese día la leche y miel la vi ahí fluyendo. Ella tiene otra parte de la historia, no, la cuenta diferente. Y por muchos años yo le pedí señales a Dios. Luego me acuerdo, estaba en una transición, un tiempo difícil, necesitaba una señal y no me daba la señal, Y ahí entendí eso.
Yo te voy a hablar, pero de una forma diferente. Yo no te voy a ocupar las señales. Ahora te voy a hablar audiblemente. Entonces creo que muchas veces limitamos a Dios cuando lo encasillamos en una forma de cómo Él nos quiere hablar, moverse. Y para eso hay que atreverse. Yo creo que ahora que decías eso también, nuestro Señor Jesús, como para las sanidades las hacía de maneras diferentes. Por supuesto, pondremos las manos sobre los enfermos, sanarán, pero a los leprosos en el camino fueron sanados. Sí. Con saliva. O sea, el Señor, cuando empieza a ver que ponemos, ¿verdad?, toda nuestra mirada en las formas y no en el Dios. Dios muchas veces empieza a cambiar las formas para que nunca nos aferremos a las formas y hagamos un ídolo de las formas, sino que estemos aferrados a Él. No, y creo que es ahí Dios probando lo móvil de nuestro corazón, ¿no? Qué es lo que nos mueve o qué es lo que el por qué hacemos las cosas, cuál es la motivación. Y creo que Dios está con los que se adelantan. Dios está con los que se mueven hacia adelante. Me acuerdo de Jonathan cuando se adelanta a la guarnición de los filisteos. Dice que estaba todo el pueblo detenido, estaba Saúl detenido. Dice que estaba aún el sacerdote en sí, lo estaba detenido con el pueblo. Pero él dijo, yo no me voy a quedar acá, me voy a adelantar. Y le dice a su paje de armas, acompáñame. Dios puede dar la victoria con mucho o con poco. Y lo que le dice su escudero a mí me mata. Le dice, haz todo lo que está en tu corazón, porque yo estoy aquí para apoyarte. Wow. Él no le dijo, oye, somos dos. No le dijo, no. Él entendía que era un hombre de Dios y que su asignación era estar al lado de él para apoyarlo. Entonces creo que... Atrevido, ¿verdad? Atrevido, porque al final Jonathan lo estaba invitando a morirse. Claro. Jonathan dice que se metieron por unos desfiladeros con manos y pies, comenzaron a escalar y le pidieron una señal a Dios. Si nos da la señal, Dios lo va a dar en nuestra mano. Fueron y comenzaron a matar a los filisteos y eso ocupó Dios para que todo el pueblo se adelantara con ellos también. Pero primero hubo alguien diferente, hubo alguien que pensó diferente, que nos dijo, yo no me voy a quedar aquí esperando. Y me encanta lo que dice, voy a ir, ojalá Dios me ayude. Sí. Eso fue lo que dijo Jonathan. Voy a actuar. Si nos quedamos aquí, quizás nos vamos a morir. Si vamos, quizás nos morimos igual. Voy a morir intentando que Dios me ayude. Y creo que eso hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser valiente, hay que ser atrevido. Mi esposa siempre dice, hay que dar el paso y Dios pone el piso. Así es. ¿Verdad? Y creo que ahí literalmente... Sí. O sea, impresionante lo atrevido, adelantado, y que pudiéramos nosotros meditar, pensar de esa manera, valorar lo que Dios piensa y cómo también Dios valora acciones de fe que tenemos en nuestra vida. Sí. Dios no responde preguntas, Dios responde respuestas. Qué bueno. Dios responde cuando yo actúo. Dios responde respuestas. Y muchas veces que estamos esperando la respuesta de Dios y muchas veces Dios está esperando nuestra acción para movernos. Nuestra acción para... Yo le decía al Señor en alguna oportunidad, Señor, estoy esperando esto, ¿qué pasa? O sea, a veces que nosotros pidiéndole a Dios que Dios actúe y Dios esperando a que nosotros pensemos diferente. Ajá. Sí. A que seamos renovados, porque la renovación es de adentro hacia afuera, ¿verdad? Sí. Y que nuestras acciones sean diferentes, que seamos atrevidos. Quizás la gente confunde esperar en Dios con creer en Dios. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que creer en Dios, pero esperar en Dios es aprender a confiar en Dios. Así es. Pero no esperando estáticos. Que Dios... Estáticos y que te den una palabra o te den un sueño y bueno, vamos a esperar sentado que Dios haga algo, ¿verdad? Sino que creo que ese esperar en Dios es una paciencia activa de movernos, de caminar, de fe, de caminar a través de la palabra, ¿verdad? Cuando Pedro caminó sobre las aguas, él se atrevió, salió, pensó. Entonces creo que necesitamos creer en Dios, pero aprender a esperar en Dios con esa, no con esa pasividad, sino con esa agresividad en la fe de decir, yo confío en Dios, yo sé que Dios me dio una palabra, entonces me voy a mover, voy a actuar. Y es esperar en Dios porque sabes que solo Dios lo puede hacer. Exacto. Que aún tú te estás moviendo y estás haciendo la parte que a ti te toca hacer, que Dios no va a hacer. Y esperando en que lo sobrenatural y lo imposible, Él lo haga. Así es.
Sí. Y creo que Dios está despertando el corazón de la iglesia. Dios está despertando el corazón de esta generación a moverse, a movilizarse. Yo por donde voy veo iglesias conquistando, personas creyéndole al Señor. O sea, creo que hay un avance, el evangelio como nunca en Guatemala, Latinoamérica. Yo no sé si concuerdas conmigo, pastor, pero siento que se oye como ese sonido de avivamiento en todos lados, creyéndole al Señor. Una iglesia atrevida. Una iglesia atrevida, independientemente de qué iglesia sea, ¿verdad? Somos la iglesia del Señor y creo que Dios está despertando ese corazón de decir, yo le voy a creer a Dios, yo le voy a creer a Dios. Estamos en un tiempo maravilloso como iglesia. Sí. Y creo que la iglesia debe de ser más atrevida que nunca porque tenemos un Dios atrevido. Así es. Un Dios que sigue respondiendo, un Dios predecible en cuanto lo hará, pero impredecible a las formas. Y hoy, si pudiéramos dejar un mensaje para ser atrevidos, yo te diría, ábrete a lo nuevo que Dios quiere hacer. Yeah. No idolatremos ninguna forma, aunque antes haya funcionado. Porque lo que sigue funcionando es confiar en Dios, en el Dios que lo hace todo y lo hace de maneras diferentes y podemos revisarlo en toda la palabra. Valoremos lo que Dios piensa y creámosle al Señor con todo nuestro corazón. Así que Dios es impredecible. ¿Cómo lo va a hacer? Pero lo va a hacer. Pero necesitamos una iglesia atrevida. Dios no cambia, dice que no hay forma de variación, pero Él cambia todo a su alrededor. Así es. Entonces creo que tenemos que caminar en esa fe. Dios no cambia, pero tengo que entender que va a ir cambiando la forma, los modelos, el mover, el sentir. Me encanta cuando Dios le habla a David, le dice, cuando escuches el sonido del viento, ahí vas a actuar. Vas a escuchar el sonido del viento en las copas de los árboles. Entonces creo que la vida cristiana muchas veces es aprender a escuchar el sonido del viento. Así es. Abraham salió de su tierra, no sabía dónde iba, pero sabía que Dios estaba con él. Entonces creo que Dios un acto de fe. Un acto de fe. Por un acto de fe. Sí. Wow. Salió sin esperar. No sabía a dónde iba. Habitó en tiendas, pero confiando en Dios y Dios viendo esas acciones de fe. Acciones de fe. Creo que hay muchas veces que lo más espiritual que podemos hacer es seguir caminando. Porque Abraham, un paso. Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu casa, de tu parentela, pero no le dijo dónde. La tierra que yo te voy a mostrar. Nosotros queremos demasiado detalle para obedecer. Yo creo que si Dios nos da tanto detalle, muchos diríamos que no. Yo creo que en Dios los detalles siguen a la obediencia. Así es. Y no tenemos tantos detalles. Sí. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir caminando, porque creo que Dios trabaja por debajo de la superficie. Donde no estamos viendo, Dios está orando mientras tú das los pasos y parece que nada está sucediendo. Todo está sucediendo. Todo está sucediendo. Qué maravilloso, qué buen tema. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Y si pudieras darles un consejo de todo lo que hemos hablado, a todos los que nos están viendo y que estamos siendo tan bendecidos con lo que estabas hablando, de verdad es maravilloso cuando tenemos un tiempo así de un podcast en donde el Espíritu Santo está fluyendo, en donde es como cuando te invitan a una buena comida, ¿verdad? Nada forzado, Dios hablando, Él nos ha dirigido en el tema, no tenías nada así súper programado ni nada. Y gracias de verdad por aceptar la invitación. Y si pudieras dejarles un mensaje. Claro que sí. ¿Qué mensaje nos dejas? Yo creo que el enemigo de la fe es la claridad. Cuando tengo claridad muchas veces no necesito fe para avanzar. Entonces yo quiero invitarte a muchas veces a abrazar esa incertidumbre de fe. Abrazar el que muchas veces no vas a saber qué es lo que va a pasar mañana, cómo lo va a hacer, cómo te vas a conectar, cómo lo vas a hacer. Pero cuando abrazas la fe, necesitas adelantarte a creerle al Señor y creer que Dios lo va a hacer. Creer que Dios va a abrir el mar, creer que Dios va a seguir multiplicando el aceite, que la harina no va a faltar. Entonces yo creo que el favor de Dios está con los que se adelantan y con los que abrazan la fe. Y mi oración es que tu fe se desarrolle y puedas seguir caminando en las promesas del Señor. Extraordinario. Muchas gracias. Y quisiera también dejarte en base a lo que ahora estabas diciendo, porque me daba vueltas aquí mis pensamientos, mi corazón, mi espíritu brincaba cuando decías esa incertidumbre. El pueblo de Israel cuando dijo, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Volvamos. Sí. Porque preferían la vieja esclavitud conocida que la sensación que produce la incertidumbre, que a veces estamos
todos los que estamos acá y que nos estás viendo, no te des por vencido en la incertidumbre, porque esa incertidumbre a veces preferimos volver a lo viejo conocido que confiar en lo nuevo que Dios quiere hacer. Y como bien dices, no vas a ver esa fe que se desarrolla en ese momento, es en la incertidumbre. Y lo maravilloso es que tienes que confiar en Dios, porque queremos demasiados detalles y no sé qué va a pasar mañana. Lo que sí sé es que Dios ya está esperando por nosotros. Así es. Así que no te desanimes, sigue adelante. Tal vez estás en el momento de la incertidumbre, pero quiero decirte que ese momento de incertidumbre se va a convertir en algo glorioso, porque depender de Dios no es estar seguro de lo que mañana va a suceder. Es estar seguro que Dios estará contigo mañana, en medio de esa sensación de incertidumbre. Así que te invitamos a ser atrevido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pastor Israel. Gracias de verdad. Una bendición tenerte acá. Para mí. Aprendí muchísimo en este podcast y sabemos que va a ser de gran bendición para muchas vidas. Así que no olvides escribirnos. Te esperamos. Conéctate a todos los podcasts. Créeme que la motivación de este podcast es poder bendecir tu vida, pero mientras tenemos la oportunidad de compartir la palabra, el más bendecido soy yo de escuchar Dios hablándome a mí también. Así que te invitamos, deja tus comentarios y una vez más, que Dios te bendiga.